Buenas tardes, mi nombre es Luz Escum. Hoy les vengo a hablar de un tema que en la actualidad se escucha mucho tanto en las noticias nacionales como en las internacionales, sobre todo en las fronteras. Cuando el poder de la Fuerza Armada es ejercido fuera del ámbito espacial que le compete a la nación. Este tema es la validez penal, haciendo énfasis en la validez temporal, espacial y personal, para los cuales nos basaremos en el Código Penal, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Civil. Ahora bien, ¿qué es la validez penal? En los ámbitos de validez personal de la norma penal, es un tema que determina los alcances y límites de la ley penal. Es así que ante el caso particular y concreto, lo primero que hay que determinar es cuál norma jurídica penal es aplicable. Esto hace referencia a lo que se conoce como ámbito material de la validez. Respecto a la eficacia de la norma penal, se puede decir que la determinación de su aplicación ha representado una problemática a lo largo del tiempo, estableciendo importantes análisis que han permitido en la actualidad implantar el desarrollo de doctrinas que ha concentrado el establecimiento de parámetros universales, constitucionales y legales, en el sentido de fijar su aplicación dentro de tres ámbitos claramente diferenciados, tal como lo es el ámbito temporal, el ámbito espacial y el ámbito personal. De acuerdo a la investigación realizada, se observa que el ámbito de validez espacial sirve para determinar cómo se aplica la ley penal de un determinado estado, es decir, que en espacio físico se aplica y hasta dónde extiende su autoridad. En el mismo orden de ideas, el ámbito temporal de validez determina la vigencia que tienen las normas jurídicas. Esta vigencia está generalmente condicionada por las mismas leyes, especificando su duración o derogación. Es decir, que en el derecho venezolano la validez de la ley penal, como todas leyes, es obligatoria desde su aplicación, desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella misma indique, según lo dispone el artículo 1 del Código Civil vigente venezolano. Por su parte, la Constitución de la República disciplina la entrada en vigencia de las leyes en sus artículos 215 y 216, los cuales expresan que la ley penal, al igual que las demás leyes, pueden ser derogadas por otra ley, pues así lo establece el artículo 7 del Código Civil. Es válida desde el momento de ser decretada y publicada por la Constitución a través del tiempo y solo puede ser derogada por otra ley. Ello pretende determinar la eficacia o vigencia material bajo la premisa que la ley penal se aplica a los hechos cometidos bajo su vigencia. Con carácter general, se formula el principio de retroactividad de la ley penal en el artículo 2 del Código Penal venezolano, que prevé lo siguiente: las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezca al reo, aunque al publicarse hubiera ya sentencia firme y el reo estuviera cumpliendo condena. Por otra parte, el principio de legalidad penal prohíbe la retroactividad de las normas penales en cuanto a la aplicación de penas que no hayan sido establecidas con posterioridad a la comisión de los hechos punibles. En consecuencia, no será castigado ningún delito
ni falta, con pena que se haya previsto por la ley anterior o su perpetración. Disposición que extiende su eficacia a las medidas de seguridad. Esto quiere decir que la retroactividad es una excepción que se aplica al principio de legalidad penal solo cuando la norma penal dispone condiciones más favorables para el reo. Ahora bien, respecto a la validez espacial, el derecho positivo de cada estado define su soberanía penal. La validez espacial va referida a la definición de territorio del estado como ámbito esencial del ius ponendi, en relación al reconocimiento internacional que permite aceptar la soberanía territorial de cada estado. Se establece el principio de independencia territorial, permitiendo que se constituyan los poderes públicos dentro de los elementos que lo definen como territorio, población y poder. Surge entonces el derecho de la población a organizar al Estado, en donde serán determinados los poderes públicos, la forma de gobierno y las libertades ciudadanas. En este ámbito es donde el Poder Legislativo tendrá la plena capacidad para que en nombre del Estado dicte la ley penal que regirá el ius ponendi en particular. En circunstancias espaciales, el Estado decidirá mediante la suscripción de tratados y acuerdos los supuestos en los que la ley universal podrá ser aplicada a hechos cometidos dentro o fuera del territorio nacional. Debemos distinguir que el ámbito de validez espacial sirve para determinar cómo se aplica la ley penal de un determinado territorio o estado, es decir, qué espacio físico territorial se aplica y hasta dónde la misma extiende su señorío o poder. Cada vez más cobra importancia el análisis de la aplicación del derecho penal, control dentro del territorio de los estados y su interrelación en otros estados, ya que ello permitirá combatir la denominada criminalidad internacional, con el fin de que el delito no quede sin sanción. Entre otros, los factores que otorgan cada vez más interés al estudio de la aplicación de la ley penal en los parámetros de espacio y tiempo, se debate la existencia de un derecho penal internacional. En Venezuela, la ley penal, así como establece su eficacia en el tiempo, también define su aplicación en el espacio, existiendo una serie de normas que fijan principios en este sentido y que determinan el ámbito espacial de aplicación de la ley penal venezolana, que, como se verá, puede ser aplicada no solo a hechos cometidos dentro del territorio venezolano, sino a hechos cometidos en el extranjero. Ahora bien, ¿a qué se refiere la validez penal en el ámbito personal? El ámbito personal de validez se refiere que todas las normas no son válidas para todas las personas. Por sus características, algunas normas serán aplicadas a un grupo concreto o a un solo individuo. Es decir, que la ley penal se aplica indistintamente a todo individuo que cometa un delito o una falta en territorio de la República. Así lo establece el artículo 3 del Código Penal. Y asimismo, la Constitución de la República consagra en su artículo 21 el principio de igualdad de todos los ciudadanos, lo que impide establecer discriminaciones entre los individuos que puedan sustraerlos
de la aplicación, en nuestro caso, de la ley penal. Sin embargo, en nuestro ordenamiento, como en la mayoría de las legislaciones, se establecen algunas excepciones para ciertas personas en razón de las funciones públicas que desempeñen. Es precisamente por esta razón que siempre escuchamos hablar sobre la inmunidad parlamentaria. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en un próximo tema. Espero que les haya gustado.